Bienvenidos, excelente tarde, noche para todos. Hoy, 27 de septiembre, amigos, otra clase en un horario distinto. Hoy estamos a partir de las 6 de la tarde, 6:18 conectados en la historia, la evolución del rock nacional. Bienvenidos, mi nombre, por supuesto, Juan Pablo, y hoy tenemos un gran invitado, una gran banda del thrash guatemalteco. Vamos a invitar a nuestro buen amigo que siempre, sábado a sábado, nos acompaña, el doctor del metal, Blanco González. Blanco, bienvenido. Excelente tarde para vos. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Aquí bien, vos, gracias a Dios, bien, mira, luciendo mi playera, una clásica de Deep Purple, de Perfect Strangers, pero bien, la verdad, tranquilo, esperando a nuestro gran invitado el día de hoy, que hemos alternado con Guerreros, con el grupo Célula en múltiples oportunidades, una gran banda guatemalteca de thrash clásico, pero de aquello que te invita a mover la cabeza, a mochar, y siempre hemos tenido buenas presentaciones con ellos, y gracias a la Universidad de San Carlos, porque esto antes, hace un tiempo, digamos hace un año y medio, esto era impensable que hubiera un curso de la historia y la evolución del rock en Guatemala. Esto era impensable. Ahora es una linda realidad, y ustedes, los estudiantes, son la parte activa de este curso, y pues gracias a la Universidad de San Carlos, a la Magíster, no saludaste hoy, A la licenciada Espinosa, la licenciada la Espinosa. directora de Cursos Libres, mil gracias, y a todos los personeros, Blanco y amigos, que hacen posible este maravilloso curso. Saludos a todos, un abrazo así de oso. Excelente. Blanco, ya se están reportando. Vamos a saludar así rápidamente a los que ya están Saludemos. Ya Dale. nuestro invitado ya está presente, ya está listo, presto y dispuesto para esta plática. Pero vamos a saludar a los alumnos que están conectados por ahí. Estuardo Par dice, reportándome, mis queridos maestros, a este prestigioso curso. Por ahí también anda Shirley Solórzano. Hola, dice Shirley. Hola, ¿cómo estás? Por supuesto, también presente como sábado tras sábado, Rizo Magui, presente. Hola, Rizo Magui, un abrazo. Un abrazo. También por ahí anda Barrios Anet. Saludos, dice Barrios. Hola. También se está reportando a esta hora de la tarde, 18:20. Jiménez, buenas noches, nos dice. Hola, buenas noches. Y también reportándose desde la antigua Guatemala en sintonía, a todo volumen, dice que nos tiene por ahí Javier Díaz Rana. Bienvenido, un abrazo para todos. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues Blanco, platiquemos un poquito. Hoy, lastimosamente, Pierre no nos acompaña. Posiblemente se integre más adelante, pero puede estar en una actividad a esta hora, Pierre. Pero bueno, Blanco, platiquemos un poquito de la tarea. Hagamos una pequeña remembranza de lo que pudimos observar de esta excelente tarea que nos dejó Walter Monsanto. Bueno, la verdad, Walter la puso interesante porque todos tenemos un talento que a veces no hemos descubierto, o a veces lo tenemos no descubierto, sino tenemos miedo de expresarlo ante el público. Hay escritores, hay músicos, hay poetas que tienen temor de expresar sus pensamientos, sus ideas, y la personalidad que pueden tener, que tal vez está escondidita, y pueden llegar a ser unos grandes de la literatura, de la música o de lo que sea. Y pues la tarea fue increíble. Me tomé el tiempo necesario para ver las respuestas de los estudiantes, y me sorprendieron algunos me sorprendieron con lo que escribieron, algunos en prosa, otros pero de verdad, hasta una persona le dije, le puse, eso está bueno para una letra, de verdad, para una letra de una canción. Otro amigo me sorprendió también con lo que publicó, un pensamiento así extraño dedicado a su hijo. En realidad todos mostraron su talento, todos los que participaron mostraron su talento,
y no me causó nada más que una gran satisfacción. Correcto. Y por eso les cuento una anécdota, para que antes de que empecemos, a veces uno tiene talentos escondidos, porque yo nunca en mi vida pensé que iba a cantar, excepto la lotería cuando la contábamos en mi casa, que decían la chalupa, la que como chupa, son cachetes de higo, el soldado y así, pero era lo que cantábamos, ¿no? Pero nunca me consideré un vocalista, nunca estudié para tal cosa, y de repente un día probamos un sinnúmero de vocalistas desde la primera banda que tuve, porque yo no iba a decir yo soy vocalista si no sabía hacerlo, y pues no daban una, unos destiempados, otros con una voz de que llegaba a tocarle la campana a la Llorona, y hasta que un día dije, bueno, yo lo puedo hacer. ¿Cómo vas a creer? Me dice, que si vos nunca te hemos oído cantar. Vos confía en que yo lo puedo hacer. En un concierto en el Porvenir de los Obreros. Estábamos tocando con el grupo Machine, nuestro primer concierto con Sangre Humana. Y yo canté. Y cuando escuché las grabaciones dije, puchica, no soy tan garra, ¿va? Tampoco a Freddie Mercury o Bon Jovi, no. Pero dije, no se oye tan garra, no se escucha tan garra, y nunca había cantado y tocado batería, nunca, fíjate. Pero lo hice. Y ahí, pues ha pasado una cantidad de años inexplicables, no sé ni cómo pasaron, pero toqué más de 25, 30 años la batería y cantando. Ahora solo soy vocalista. He aprendido un montón de técnicas, cantar con el diafragma, el canto de cabeza, el del rostro, la forma de cantar mixta. Son cosas que he ido aprendiendo poco a poco y las trato de poner en práctica. Entonces, yo no soy la excepción de esos talentos escondidos. Por ejemplo, aquí tenemos a Juan Pablo. Pues, los que no lo vieron en el programa del miércoles, estábamos escuchando una percusión de Carlito Santana en Sacrificio del Alma, y quienes lo vieron estaba aquí. ¿Por qué hacías ese movimiento, Juan Pablo? Bueno, yo creo que no lo saben ninguno de ustedes. Tengo un poco de habilidad para las percusiones, un poco la batería, pero más en timbales, congas, me gusta. Y igual ahí llevábamos la secuencia, llevábamos el ritmo, hasta el cierre ahí con el codo, pero bueno, es algo que también tenemos de esos talentos escondidos. Ya lo vamos a explotar un día en un concierto de guerreros. Vamos a ver una baladita por ahí que se eche una persicosita así suavecita, un ritmo así, reggae, así riquísimo. Vamos a ver qué sale. Entonces, nosotros no somos la excepción de esos talentos ocultos que más adelante pueden ser parte de tu vida y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y eso no es solo para nosotros, sino para todos, absolutamente para todos. ¿Ya? Entonces, las tareas fantásticas, todas. Las tareas increíbles, todas. Sé que faltaron algunas. Sé que faltaron algunos que no lo han hecho y les damos chance de que todavía lo hagan. Correcto. Porque hay que quitarse ese miedo porque lo primero que uno piensa es, es que no les va a gustar. Es que no, esto es solo para mí. No, mentira. Compártalo, quítese ese miedo escénico, ese miedo escritural, ese miedo de conjugación de palabras, ese miedo de que no salió en verso, sino en prosa. Ese miedo, quíteselo, usted hágalo. Que no sé cómo dibujo. Bueno, yo no sé dibujar, ni yo un hombre con unos palitos, ¿no? No tengo habilidad para dibujar, pero usted tal vez tiene habilidades escondidas y queremos que usted las comparta. Así que todavía les damos chance para que compartan sus habilidades en esta maravillosa tarde, en noche y en el curso, porque definitivamente siempre va a haber un reto, y ahora que aquel puso ese reto, vamos a estar poniendo ya que no sea tan fácil, sino más retos complicados. Correcto, cada clase va a ir aumentando el grado de complicación. De dificultad, pero bueno, vamos a darle... Hay más saludos por ahí todavía, vos. Sí, correcto, sí, gracias. Vamos a saludar ahí rapidito a Alex Natagüín, que ahí reportándose. También Kim González, buenas noches. También hola. Shirley nos dice, yo ya no he subido la tarea, pero la puedo subir al terminar la clase, solo que la voy a mandar por escrito.
no me dio tiempo a hacer el video. Pues, si tienes tiempo... No hay problema, no ajá, hay problema. también el videíto, o súbelo, excelente. Sí. Bueno, por ahí también Ana Arcetina, ahí ya está nuestro buen amigo por ahí, y también está Aarón Domínguez. Hola, Aarón. Pero bueno, vamos a darle la vuelta a esta página. La bienvenida. Y como hacemos en cada presentación, en cada clase, hemos preparado una presentación para nuestro invitado y la banda. Y la introducción de nuestro invitado es la siguiente. En las entrañas del metal nacional surgió una fuerza indomable, un rugido crudo, veloz y devastador, que incendió los escenarios en Guatemala. Hablar de Célula es hablar de una de las agrupaciones más sólidas y potentes del thrash metal guatemalteco, con riffs demoledores, letras cargadas de rebeldía y una energía que sacude los huesos. Célula no solo levantó la bandera del metal extremo en nuestro país, sino que también se ha convertido en un símbolo de resistencia, fuerza y voluntad musical. Ellos representan la bandera del thrash nacional, llevándolo al límite con un sonido que no pide permiso, que golpea directo en el pecho, que golpea directo el corazón y que la furia, la voz de toda una generación metalera se hace presente con Célula. Señores, hoy en la evolución del rock nacional nos acompaña Edgar, vocalista de la banda Célula. Célula, Edgar, bienvenido. Excelente noche para vos. Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Gusto de saludarles, ¿cómo están? Muchas gracias ahí por la presentación. Saludos a todos por ahí. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar un ratito ahí con respecto a toda la historia. Muy buena presentación, maestro, muchas gracias. Buenísimo, se lo agradezco bastante. Pues ahí ya, iniciando ahorita, interesante, yo pues no sabía que tenían esta parte como del curso y todo eso, bastante interesante que, bueno, lo primero interesante que esté en la parte del curso y segundo que estén los alumnos que les interese el curso, ¿va? Porque eso también es parte muy fundamental. Y es por lo que muchas de las agrupaciones hasta estos momentos también seguimos vivos, ¿verdad? O sea, si no hubiera gente que le guste lo que hacemos, pues ya realmente tal vez hubiera quedado solo como algo para nosotros y nada más. Pero sí, tenemos ahí bastante gente que pues sigue a la banda y pues qué interesante ahorita volver al tema del curso, que haya también gente interesada en saber toda la parte de la historia de cómo ha ido evolucionando toda esa parte del rock nacional, que es bastante interesante también para ir teniendo también uno conocimiento del movimiento, qué ha surgido, qué ha venido, qué ha estado yendo y viniendo, cuestiones de géneros, muchos géneros nuevos, realmente ya adentrándonos en sí en lo que es el tema de la banda, pues prácticamente, como lo decía tu presentación, nosotros consideramos hasta el día de hoy como banda que somos después de la generación de Varela y toda esa parte de los 90s, nosotros consideramos que ya a partir de esa época nosotros fuimos y hemos seguido siendo la única banda que empezó con el tema del thrash. Obviamente ahorita hay más bandas de thrash, pero realmente estamos hablando ahorita que ya son prácticamente 22 años de estar en escena, de estar tocando. ¿En qué año empezó Célula directamente, Edgar? Nosotros empezamos realmente en el 2000. En el 2000 empezamos con preparaciones, realmente como ahorita lo mencionaban ustedes con el tema de si no sabíamos que las cuestiones ocultas de cada quien, los talentos de cada quien, cuando realmente íbamos a empezar, pues yo iba a tocar la batería, Ever iba a ser el vocalista y así los otros integrantes, entonces todo iba a empezar así al revés, digamos, de como al final se terminó quedando la banda. Entonces, por ahí por los 2000 empezamos nosotros, empezamos cabal para un 31 de octubre, empezamos nosotros para un Halloween, en vez de salir a pedir dulce, nos salimos aquí en la banqueta de la casa y con lo que teníamos empezamos a componer, a tocar algunos covers. Se empezó realmente como una temática heavy metal al principio, todo fue como heavy metal. Después de grabar el primer disco, que eso fue en el 2002 justamente,
fue donde ya Iván, el bajista, nos dice, mire muchacha, pero al final decidamos qué vamos a tocar, porque tocamos entre alternativo, tocamos heavy metal y tocamos parte de punk y qué vamos a tocar, ¿va? Entonces esa es una parte también importante porque también que los alumnos que están ahí, que sepan un poco de cómo, cada quien tiene su versión de cómo se forma el thrash metal, ¿va? De cómo es Exacto. que va saliendo. Entonces tenemos que tener muy claro el principio de cómo es que se forma ese género, ¿va? Y sabemos que es parte de de la parte fuerte del heavy metal con la parte rebelde del punk, ¿verdad? Que es lo que al final esa fusión es la que hace el thrash metal, ¿va? Entonces por eso tenés muchas letras de protesta, que es mucha parte del tema de heavy metal, y tenés toda la parte rápida y la parte rebelde de la parte del punk. Entonces, así es como nosotros fuimos dándole forma a la banda, y fue como me dijo el Iguana, mano, mira, ¿por qué no tocamos thrash? Me dijo, aquí en Guatemala ya nadie está tocando thrash, y nosotros llevamos la línea, nos falta muy poco dar ese paso de... Y nosotros patojos, va, yo tenía 17 años, y decía yo, bueno, pues si nos sale, démosle, va, y veamos qué se puede hacer. Y fue que empezamos ya, a partir del primer disco, empezamos ya, que fue una parte también muy importante, que hace cabal algunos días estábamos platicándolo en familia y les contaba yo la experiencia de haber grabado ese primer disco. Yo me acuerdo que el primer día de grabación, yo fui a la Muni por mi cédula y regresé al estudio. Y cuando regresamos al estudio, o sea, teníamos que grabar todos en un mismo cuarto, tuvimos todavía la fortuna de la experiencia de poder grabar en cinta. Entonces se grabaron 12 temas en cinta y era creo que te confundías y tenías que volver a empezar todo. O sea, teníamos que ir todos bien y ensayado. bien ensayados porque tampoco, pues, ajá. Y todavía nos dijo el señor, mire, ¿quieren entrar con metrónomo? No, le vamos a dar mejor así, nos vamos a tratar de cuadrar porque si no, no vamos a terminar. Y aquello que por horas te cobraban y en la hora tenías que sacar ¿Y los temas que había que... dónde Ya, lo grabaste, Edgar? fíjate que aquí en Villahermosa había un señor que realmente no sé si todavía estará o ya no, porque esa es otra parte también fundamental de donde somos nativos nosotros. La banda realmente, los miembros que iniciamos y desde que empezó la banda, todos somos de este lado de por acá de San Miguel Petapa, aquí en Villahermosa. Eso te iba a preguntar más adelante, Entonces, pero ya que lo mencionas, ah, correcto. ajá, entonces, pues éramos patojos de cuadra, todos aquí en la cuadra. Y entonces había un señor que él grababa marimba Ajá. y grababa así mucha música, ¿cómo se dice? Autóctona de aquí, grababa también grupos de conjuntos Folclórica. de, correcto. Y entonces el hijo era metalero y él era de los que andaba ahí detrás de nosotros aquí en los colegios, porque al principio aquí tocábamos en kermeses, nos decía, mire, vamos a poner una plataforma de un contenedor y ahí vamos a montar todas las chivas y démosle, pues, y ahí le entrábamos. Entonces él las daba en todos los conciertos y dijo, mire, mi papá tiene un estudio, si quieren vayan a verlo. Y lo fuimos a ver y pues ya llevamos las cosas, él nos prestó la batería y ahí en 2 días grabamos los 12 temas. 2 días. En pura, ajá, y empezábamos así como estábamos patojos así de colegio, ¿va? Entonces ya empezamos, me acuerdo que empezamos un viernes y terminamos como domingo por ahí. Y ya se había 12 temas. terminado, ya él dijo, les voy a hacer 100 copias con lo que me pagaron y les voy a entregar sus copias cuando ya estén los discos. Ah, ¿Y cuánto y le así salió la quedó. grabación? Fíjate que en ese entonces nos salió, creo que nos salió como en 1800 por ahí. Y eso lo pusieron entre todos. Sí, entre todos, pero se da cuenta que todos estudiábamos, teníamos que ver cómo rascábamos ese pistillo para entrarle, va. Claro. Estaba Porque ya tampoco éramos definido. hijos de, Una no éramos previa. hijos de Ya, papi que solo me una das ahí. previa. Una previa. ¿Se dan cuenta que el verdadero rockero no es hijo de papi y mami? No se le abren las puertas en ningún lado, sino nosotros las abrimos. El metal las abre. Y no las abrimos Correcto. con gentileza. Agarramos a patadas las puertas y nos metemos en los oídos de los jóvenes. Entonces, eso es Así algo es. más que tiene valor. Y tiene valor porque cuando naces en cuna de oro, todo te lo abren. Mira, te pongo un maestro,
estudia, aquí te pago clases, tutoriales, etcétera, etcétera. Quedas un concierto, mijito. No te preocupes, voy a hablar con la prensa para que te lo promocionen, ¿ves? Porque Papi Rin te lo va a pagar, ¿ves? Entonces te pagan el evento, promocionan en la prensa, pagan en la radio, saturan de publicidad y cuando vos sentís el fustán con picos más grande, pero porque te lo abrieron tus papás. Aquí el mérito que tenés vos y tenemos muchas bandas es que lo que hemos logrado lo hemos logrado a base de esfuerzo, sacrificio Picando y piedra. sudor. Y Correcto. picando Sí. piedra. Y picando piedra. Sí, nosotros así nos pasó. Nosotros pasamos sin equipo los primeros 3 años. Y ya posterior a eso, pues ya en ese tiempo el papá de Zarco, pues fue muy, muy buena gente con nosotros. Y como realmente me imagino que en ese tiempo y como en todos los tiempos, los papás siempre buscan la manera de que uno se distraiga en otras cosas y no en lo que está de moda, ¿va? Entonces ya teníamos nosotros ese asunto y dijo el señor, mire, yo ahí les voy a comprar yo la batería, le voy a comprar yo la batería a aquel, y él nos compró una batería Magnum, me acuerdo yo en aquel tiempo, y nos compró la primera batería, aquel ya tenía su ampli y su guitarra, y ya luego solo andábamos consiguiendo cómo hacíamos sonar un micrófono, entonces lo metíamos al amplificador de aquel y ahí ensayábamos y ahí le entrábamos y ahí nos estuvimos puliendo, algo que realmente siento yo que le ha dado mucho valor a la banda y se lo sigue dando siempre y es lo que hablaban ustedes al principio del tema de los talentos, es de que la banda siempre trató de ganarse su espacio con temas propios desde que empezamos. Nosotros ya cuando hicimos el primer concierto en vivo llevábamos 3, 4 temas propios, ¿verdad? Que son unos temas bien extraños que la gente que todavía hasta hoy, realmente hace unos días me escribió un amigo y me dijo, mira, fíjate que fui a un concierto a Zumpango, me dijo, y mira lo que me encontré, y me mandó una foto del disco y de los que nosotros fabricábamos así con papel bond impresos. Ajá. Y me dice, mira, y me lo dieron a 60 pesos, me dijo. Yo le digo, mano, esos los vendíamos a 10 nosotros para recuperar o para hacer medio algo, y me dice, sí, me dice, pero mira, la verdad que no me hubiera interesado pagar más o menos o lo que fuera, pero el pedazo de historia que tengo en mis manos ahorita, me dijo, porque son temas, habían temas del primer disco, otros temas que se grabaron por separado y los logramos meter ahí. Y entonces poco a poco fue surgiendo la idea de hacernos brecha con temas propios. Entonces ya venían temas, como te digo, había temas muy extraños. Hay un tema que se llama Lucín, había otro tema que se llamaba Extra Heavy, que era una canción simple y sencillamente de heavy metal. Ajá. Y la canción de Alucín era un tema grunge, que para ese tiempo estábamos como entrando en esa cuestión. Y así era, si oís el primer disco, era una mezcolanza de géneros, porque no habíamos asentado todavía que realmente, o sea, había alternativo, había heavy metal, había grunge, había parte de punk, había otras cuestiones ahí, hasta que logramos afinar ese detalle de qué era lo que queríamos tocar, porque realmente así fue como se dio la idea. Alguien, en este caso el Iguana, dijo, bueno, el Iguana es para los que no sepan, el Iguana es el bajista, Iván. Ok. Ahora bien, Edgar, Iván ahora bien, Edgar, ¿y ahí se puede encontrar material en las plataformas digitales de ese primer disco? ¿Existe? Fíjate que hasta ahorita no existen. No tenemos plataforma digital. Es otra cuestión que tal vez no sé si ha sido como por tema de rebeldía, o tal vez en este caso Blanco me entenderá un poco, pero es una cuestión donde cuesta un poco ya con la rutina poderte pegar a la tecnología de cómo va ahorita, porque realmente te digo, ahorita todo el mundo tiene una plataforma, todo el mundo lo puedes oír en Spotify, lo puedes oír. Y nosotros realmente no sé si ha sido tema por dejadez o de enfoque, de alguna cuestión, pues tenemos el canal de YouTube, hemos subido algunas cosas ahí, pero y cosas que uno no piensa cuando es patojo, porque ninguno de nosotros dijo, voy a guardar un disco para mí. Ajá. En ese entonces lo que queríamos nosotros era que la gente lo escuchara, que la mano lo tuviera, y ese era en nuestro momento, o sea, Blanco tal vez me entenderá cuando uno está en ese auge de que tengo mi banda y quiero que me escuchen, y en eso es lo que se enfoca uno, ¿ah? Y entonces de momento, más de alguno de aquellos ha de tener, de los que estuvieron y de los que estamos, más de alguno ha de tener esa cuestión,
Yo creo tener un disco todavía por ahí que como te digo, por temas de cuestiones que a uno se le va el rollo, se enfoca en otras cosas, pues no se me ha dado como decir, lo voy a sacar de aquí y tal vez lo voy a subir o voy a hacer esto y el otro, ¿va? Porque al final de cuentas, ya nosotros en esta etapa de la vida, nosotros pues ya, estoy hablando de ya de 22 años atrás en ese entonces, y ahorita nosotros tenemos el tema ya como en la parte de un hobby, pues ya cada quien se dedica a lo que tiene que hacer y pues ya Correcto. dejamos la parte de la música como en un momento para todos ha sido prioridad, para todos ha sido una válvula de escape, para todos ha sido un desahogo, para todos ha sido ya con los temas personales que cada quien ha sufrido, porque al final de cuentas incorporarte en una banda eh, conlleva muchas cuestiones. Es como que estuvieras en una familia, en una segunda familia o es tu familia entera. Es un Entonces ya cualquier matrimonio. cosa, Para mí correcto. es un matrimonio, mano, es un matrimonio. Entonces todo lo que le pasa a alguno del integrante te hace flaquear a vos como banda. Ajá. Entonces pasan todas esas situaciones que a través del tiempo hemos pasado, que pues nos da tiempo platicarlas, pues hemos pasado un montón de situaciones que también han sido parte para que la evolución de la banda se vaya dando, porque Ok, también hemos sido de los que, ajá, una pregunta, Edgar. ¿Quiénes integraron la primera alineación que tuvo Selwyn? la primera alineación era Ever Aguilar en la batería, José Ramiro Morales Zarco en la guitarra, Zarco, buen ajá, guitarrista. y sí, y estaba, ¿cómo es que se llamaba este patojo? Eh, era Enrique Ramazzini en el bajo En el bajo. y yo en las voces. Éramos Ok. solo. Posterior a eso, pues nos escuchó Iván Valdés. El Ya como a Iguana. los 2 años, nosotros, ajá, el Iguana nos escuchó, nosotros estábamos tocando en una kermés de un colegio, siempre aquí en Villahermosa, Ajá. y él estudiaba ahí, y andaba siempre de chute viendo qué se hacía, vaya, entonces estaba ahí, y entonces dijo, yo tengo un cuate que toca la guitarra, se los voy a presentar y que no sé qué. Y nos presentó a Luis Garrido. Entonces, que también fue parte fundamental, porque ya Luis Garrido pues entró como segunda guitarra. Y ya en el camino pues nos dice, mira, yo le voy a hablar a mi papá y tal vez nos echa la mano para comprar un pago nuestra primer consola. Órale, pues, y la sacamos una primer consolita con 2 bocinas y ahí nos estábamos haciendo de equipos y ya así que por paguitos la sacó el señor y nosotros íbamos pagando y era un gran rollo. Entonces se dio la primer consola con Luis Garrido en la segunda guitarra y ahí fue que empezamos ya como cinco integrantes, Ajá. ¿verdad? Y todos de Como a los Villahermosa. 3 años, todos éramos, el Enrique vivía en Ribera del Río Sí, y pues de está ahí cerca. nosotros Sí, cuatro, estoy en el nosotros, sector, ajá, San Miguel Petapa. y nosotros, pero Enrique sí, él sí era, o sea, él sí venía de papi, digamos. Entonces aquel sí tenía posibilidades y todo. Él tenía pues, super bajo Gibson y tocaba guitarra, también era muy bueno para tocar guitarra. Entonces, pero en ese tiempo ya nosotros ya tocábamos, ya teníamos, ya habíamos salido del primer disco, ya estábamos tocando en toques en ese espacio, en ese tiempo la marca tenía un programa que se llamaba El Espacio y Ajá. pues nos habían ya hecho sonar en radio y entonces el concepto de aquel era que traía 3 bandas en la semana, digamos, o no, perdón, eran los sábados. Cada sábado sacaba 3 bandas y el último sábado del mes hacía el concierto con las bandas que habían estado en la entrevista. Ajá. Y entonces, pues fuimos y sacamos varios toques en este caso, el que tenía el programa en la marca en ese momento era Mike Calderón, que él estaba ahí en la marca. Y pues a raíz de que aquel entró ahí y nosotros logramos meter nuestro disco, el primer disco ahí, pues era todo de decir, de llamar. Nosotros llamábamos, mira, vos nos puedes poner la rola. Ajá. Para que sonara la Y mira, programación. ajá, correcto. Y realmente nunca pagamos por sonar. O sea, siempre nosotros éramos los que, hasta que asqueábamos al que estaba ahí y que la pusiera. Entonces llamaba uno, llamaba al otro, llamaba al otro. Se fueron dando esos cambios como a los 3 años más o menos.
ya cuando salimos al mundo, digamos, ¿va? Entonces ya como que te pasa lo de siempre, ¿va? Encontrás vicios, hay mara que te quiere pagar el toque con chela Chela. y otras cosas. Pero no puedes dejar a un lado, eso es bien interesante porque yo siento también que cuando vos te definís en un género, vos adoptás la cultura del género, ¿va? Por supuesto. Entonces nosotros realmente como trashers, en ese momento de nuestras vidas era una rebeldía total, o sea, era todo, muchas gracias, era todo, era un caos realmente, o sea, los que yo, por lo menos en la etapa de célula, en los primeros años, los primeros 3 años, yo no bebía. Yo me decía, "Pues, si vos no tomas". Y llegué hasta como a los 8 o 9 años en que mucha gente me veía y creía que yo no bebía, ¿va? Porque realmente siempre tratábamos de llevar esa parte. Pero aquellos en el camino sí se me descontrolaron, ¿va? O sea, Ay, éramos patojos, 17 años, 18 años, ¿va? imagínate Entonces hubo si, un Puro momento sexo. donde Enrique ya no, ya los papás ya no lo dejaron seguir en el grupo y dijeron, no, es que te estás perdiendo, que mira, mucha chingadera y vos estás yendo por otro rumbo y no queremos eso para vos y ya no va. Entonces dijo, bueno, ya mis papás ya no me dejaron, ya no sigo. Y entonces dijo el iguana, yo puedo tocar la guitarra, mucha, porque aquel, como andaba con su cuate Luis, siempre andaba en los toques, ¿va? Ajá. Y dijo, ya se yo puedo sabía la tocar, rola. pero, ajá, yo puedo tocar, pero la guitarra. Entonces, antes de darle la oportunidad a aquel, hubo una parte donde yo toqué el bajo, yo tocaba el bajo y cantaba, pero una parte bien complicada, regresando a lo que decía Blanco. O sea, yo cuando yo conocí a Blanco, yo oía el mochón ahí que alguien estaba cantando, pero yo no venía, no sabía ni de dónde, porque aquel tenía una gran batería y apenas si se miraba en esa onda de la batería, y ahí estaba el Ajá. Blanco tocando y cantando, y yo decía, es complicado tocar y cantar un instrumento y Sí. más cuando no es el tuyo, porque yo puedo muy bien tocar y cantar la guitarra, pero si ya me pongo a tocar y cantar el bajo es un poquito más complicado, aunque sea Es una más parte complicado. tal vez musicalmente que se ve que es menos complejo tocar, puntear un Pero bajo, no, no. pero o sea, llevar ese compás es más complicado. Intenté como 8 o 6 meses hasta que el iguana dijo, ay, yo toco la guitarra, pero les puedo echar la mano en el bajo, que no sé qué, va, démosle pues, y empezó a querer tocar el Chute, bajo. chute Y como siempre. desde, ajá, y de ahí para allá ya van más o menos aquel, es el único que quedó ya de los que empezamos conmigo, y ya se va echando como los 20 años A la Correcto. gran, con la ya banda, tiene Con ¿va? la bastante banda. tiempo, pues, y pues, Ajá, ya es parte del que inventario. ya es parte del inventario, aquel se quedó conmigo, echándome la mano ahí, que ya pues la banda se empezó a modificar ya a partir de como el 10.º año más o menos, como por ahí por el 2005, por ahí empezó el tema de desintegrarse, no a desintegrarse, sino que ya los miembros dijeron, no, ya no, ya, yo hasta aquí sigo y me voy. Entonces se fue Luis en el 2005, después de que nosotros antes audicionabas para tocar en la Garra Chapina, y Sí. ibas a hacer las audiciones cada año y cada año, y al final en el 2005 nos logramos quedar en el evento, fue cuando se grabó un DVD de la Garra Chapina, de esa edición justamente. Y nosotros, pues fuimos, quedamos en audición y después de eso sacamos una gira departamental de como de 5 o 6 toques con Viernes Verde todavía. Y después de eso, pues como te digo, siempre la rebeldía nos acompañaba. Nosotros éramos un caos en hoteles y realmente no era porque lo habíamos visto en películas, sino porque la cosa se prestaba, ¿va? Y nosotros era de los que nos gustaba estar chingando 2, 3 de la mañana, estar haciendo bulla en los hoteles y que nos pasó una vez en Shela que de repente cuando nos despertamos como a las 9 ya estaba la policía ahí, ¿va? Y mire, Oh, no se pueden ir porque quebraron una mesa y no sé qué. Y entonces, pero te digo, pues son cosas que cambiaron a la banda, no tal vez musicalmente, o sea, ya saliendo un poquito de contexto, pero sí en la parte de los integrantes, porque tuvimos que decir en algún momento, miren, ya no pueden seguir por esto, ¿va? correcto, correcto. Esto, o Ajá. sea, no es la línea que queremos y realmente
realmente es una parte importante también tomarlo en cuenta que cuando querés ser profesional tenés que portarte profesional, ¿va? Y en Exacto. ese momento, pues, era de ir evolucionando, ¿va? O sea, ya íbamos, ya estábamos tocando por toda la República con el primer y único disco, que es otra cuestión que se ha dado, que hasta ahorita en el haber nosotros tenemos 3 discos grabados. Tenemos 2 estudio y un live. Entonces, también ha costado ir, todas las canciones de Célula que salen en un disco, digamos, todas las que salieron en el Suburban Extinction, que fue el segundo disco de Célula, este, ya se habían tocado durante años en shows en vivo, pero no estaban grabadas. Y lo Ajá. mismo está pasando ahorita. Ahorita estamos terminando el disco, que el disco lo hemos venido trabajando desde hace como 2 o 3 años. Entonces ya tenemos toda la parte del arte, ya tenemos todo. No hemos terminado de grabar todas las canciones, van grabados como 6 temas nada más. Pero en su mayoría todos ya son parte del repertorio en vivo. Entonces todos ya se han tocado en Claro. vivo. O sea, lo vamos haciendo como al revés, ¿va? Porque la lógica que cuando compones es que primero haces una producción, después de eso haces la postproducción, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos ido haciendo al revés. Una vez vamos presentando las rolas en vivo, las empezamos a tocar y luego de eso ya las grabamos, Ya ¿no? viene la grabación. Ahora bien, Edgar, Ujú. interesante la historia, porque, bueno, a veces en las bandas, la euforia, bueno, estoy en una banda de rock o de thrash o de heavy o de alternativo, al final uno a esa edad quiere ser un rockstar y quiere comportarse como contabas, bueno, las bebidas, con todo respeto, también vienen las novias, vienen las chicas, vienen un montón de cosas de que vienen de la mano. Entonces, y mucha gente, o nuestros papás, o el caso del exintegrante, que no, bueno, momento, porque vos vas a estar viviendo una vida loca, vas a estar aquí, allá, allá, pero realmente la evolución del conocimiento y del saberse comportar uno va cambiando, porque no toda la vida vas a ser así, por supuesto. Ujú. Hay una etapa de Sí, la vida que tenés que centrarte, bueno, seamos profesionales, la presentación al público y etcétera. Ahora bien, Edgar y Blanco. En el thrash metal, según yo tengo el conocimiento, ustedes son los expertos, existen los 4 grandes. Podemos hablar de Metallica, podemos hablar de Slayer, perdón, Anthrax, me falta otro, Megadeth. ¿Tus influencias musicales al inicio eran estas bandas o cuáles eran tus ok, te voy a influencias? contar. Mira, fíjate que yo con el tema de como te digo que ahí vamos a revisar otro tema importante, ¿por qué se llama célula? Ahí está. ¿Verdad? Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo nos vamos a poner división múltiple? ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta el alternativo, porque es que a mí me gusta el heavy metal, porque a mí, y de todo lo que sabemos y lo que nos gusta, pues las influencias que tenemos, pum, va a salir esto, ¿va? Pero dijimos, no, división múltiple, no, porque no sé qué, y nos pusimos ahí, entonces ya les dije, oh, miren, ¿por qué no nos ponemos célula? Igual las células se componen de varias cosas y de todas esas cosas sale algo constructivo y es lo que realmente significa célula para nosotros como banda, ¿va? O sea, ese es el significado en sí de la banda, es la unión de varios, de la forma de ser de la vida de cada quien que se integra para formar un solo núcleo, un solo compuesto que somos nosotros como banda, ¿va? Y proyectarnos así al público. Entonces, cada quien, Excelente. e incluso con las partes nuevas, con los integrantes nuevos, pues también nunca hemos tomado la decisión de ser yo el que componga, de ser yo el que haga la música, de que yo les diga, miren, solo aquí están las letras y aquí está la música. Aquí sí me han dejado ser en mucha parte, ser la parte creativa en la parte de las letras, ¿va? Ok. Eh, Ahora en la parte musical siempre hemos sido todos los que aportamos desde los inicios, desde el principio de la banda, y así ya sea con músicos que estábamos creciendo como músicos, porque realmente cuando empezó la banda fue algo así, nunca hubo alguien que fue más que nadie, sino todos fuimos creciendo al mismo nivel, tanto musical porque aparte es que seas músico de ensayo, aparte es que seas músico de estudio y aparte es que seas un showman, ¿va? Que eso es muy diferente, Exacto. Totalmente ¿va? distinto.
Entonces, cuando ya logras ser la parte de un showman es cuando siento yo que le das el empuje que necesita la banda para proyectarse. ¿Va? No nos sirve de nada que seas un excelente músico si al final en el show pues no transmitís, que esa es otra cosa muy importante de la música, muy Claro. importante de lo a que nosotros nos dedicamos a tocar rock. O sea, si no transmitís, pasan muchas cosas diferentes, porque entonces no sentís la energía del público, y si no sentís la energía del público es porque el público no está sintiendo la tuya, ¿va? Correcto. Entonces, son bastantes cosas que, como te digo, esas no las entendés al principio, pero el mismo rollo de la banda, los toques y todo, te va enseñando esa parte. Y ya depende de uno si uno viene y absorbe muy rápido, ¿va? Y empieza a entrar en contexto y con lo que estás haciendo, ¿va? Y ahí es donde te empieza a gustar o ya no te gusta, ¿va? Definitivamente de ahí partís. Y es Interesante donde por ahí. decís, si te gustó, te quedas, y si no, aquí no es, Es que imagínate, ¿va? Edgar, que yo he visto muchos líderes o frontman de Guatemala o del exterior, que cuando la música no les está transmitiendo, el público está estático. Entonces lo que hacen no es reflexionar, sino maltratar al público. Bueno, bolas de Es ir, correcto. tururú, tarará, tereré, ¿qué les Muévanse. pasa? No, ¿qué les Ajá, no les pasa está a los gustando, músicos? ajá. ¿Qué les pasa a los músicos que no han logrado impactar a la gente para que Transmitir. se mueva? Entonces Correcto. no es Fíjate que que... tengo, Ajá. Yo tengo una experiencia muy grata, la verdad. Nosotros en el 2012 tuvimos la oportunidad, de hecho, esto queda para la historia del metal realmente, porque hasta ahorita, somos la primera banda de metal guatemalteco que ha tocado en el Centro Cultural Chopo, en la Ciudad de México. Oh. Entonces, pues tocamos con bandas muy buenas. Mira, esa experiencia es como cuando estábamos hablando ahorita al inicio de decir que te sentís un rockstar, mira, esas experiencias son divinas, o sea, vivirlas en ese momento, pero tener la madurez de regresar a ser quien sos después de eso es lo más importante todavía. Cuando Por toda la vida. cuando se apagan las luces, se apagan los amplificadores, regresa Ahí es donde, aquellas y ganas ahí de es donde clásico. haces esa es la conexión, ahí es donde terminas de conectar realmente con el público, Sí. ¿va? Porque puedes tener un muy buen show, pero si cuando te bajas de la tarima estás así de, no, yo ya toqué y no, nadie me chingue y que no sé qué, no. Cuando vos tratás de hacer un buen show y después de conectar con el público y que el público diga, no, este man sí es gente, va. Y entonces ahí es donde empiezan a valorar más tu banda. Y es la cuestión que a nosotros sentimos hasta hoy por hoy, que decimos, así es muy en sí la música, porque realmente si nos gusta a nosotros, primero, pues sabemos que le tiene que gustar a la gente. Pero más que todo es la humildad y la sencillez que tenés que tener. Siempre lo hemos hablado entre bandas, siempre lo hemos dicho, que nunca tenemos que, o sea, el hecho que sí, sentite más que los demás, pero cuando estés ahí arriba, porque necesitas esa energía para transmitirla. Tenés que decir, aquí yo soy el mero mero y les voy a mostrar a aquellos y les voy a transmitir la energía que yo tengo y que compartan conmigo y nos hagamos uno solo, porque realmente eso es. Y ya cuando te bajas del escenario, entonces seguís siendo uno solo con ellos, compartiendo, ya sea que te compartan. Si no bebes, hermano, mira, no veo, pero tomémonos una foto y mira, tal vez no fumo, pero tomémonos una foto, vaya, platiquemos, mira, qué buena tu banda, gracias vos, ahí estoy para servirte, mira, gracias por apoyarnos y por ustedes estamos aquí realmente, porque así es, ¿va? Cuando Y eso haces es un muy evento importante. y la gente paga el Yo evento. ahí sí difiero con vos, fíjate, Edgar, porque a mí no me gusta compartir con la gente, porque el público generalmente está ebrio, digamos, uno también puede estar ebrio, pero ya perdés tu estatus arriba cuando te bajas a interactuar con el público. Entonces, no digo que no te tomes fotos, que no des autógrafo, por supuesto, pero no más de eso, venite a mi mesa y venite a chupar, no, eso definitivamente. Sí. Eso, Ajá, eso esa parte. descartado, porque Sí, ajá, correcto, ahí mataste la banda, ahí mataste todo. correcto. Sí, o sea, esa parte te digo yo, esa parte también estoy en sintonía con vos,
en la parte de compartir, como yo te decía, va, no veo, tomemos una foto, mira, no fumo, pero muchas gracias por que aprecias la banda y todo. Y o sea, darte ese tiempo de escuchar a la banda que te va a Ajá, saludar y ya después, pues ahí quedó, va. al Entonces, hotel esa y Zapoca. parte, esa parte, pues creo que todos la vemos así. Al principio nosotros tal vez no, porque como te digo yo en ese tema, que nosotros estábamos demasiado patojos cuando empezamos en este rollo y tal vez no fue un boom ni un hit, pero fue una cuestión en la que Célula empezó a tocar en todas partes de la República y nos íbamos al interior y a todos lados. Y estábamos patojos, va, y nosotros decíamos, bueno, démosle. Nunca, siempre nuestro sueño fue tocar primero en una declaratoria de huelga de ingeniería de los San Carlos. Ajá. Y después decíamos nosotros, tal vez ya después de eso vamos a tocar en la bodeguita del centro. Y se nos dio primero la bodeguita del centro y nunca hemos tocado por una declaratoria de ingeniería. Entonces, se dieron esas cosas que todos iban dando al revés. O sea, lo que nosotros anhelábamos en ese tiempo tocar se daba antes que lo que nosotros esperábamos, ¿va? Entonces se fue Yo dando recuerdo, esa fíjate, Edgar, evolución. yo recuerdo cuando los escuché que tocamos por primera vez, no sé si vos te acordás junto con ustedes. Vamos a ver. Hasta La en primera memoria, vez que ¿verdad? tocamos con Guerreros. Ajá. Yo les dije, muchachos, ¿ustedes cómo se llaman? Somos Célula. Y Eso no, chica, pero eso no fue allá en el interior, fue en el en interior, Ixtahuacán, exacto. no. En Sí, Santa no, Catarina, Ixtahuacán, no. no fue antes, fue otro lugar anterior. Y yo dije, y platiqué con vos y te dije, Célula, que no Ajá. sé, hermano, que la verdad es que nosotros llevamos, creo que me dijiste 10 años o algo así de tocar. Yo creí que eran nuevos, ¿va? Uh-huh. Pero, Sí, fíjate que no me recuerdo muy bien ese día de la primera vez que tocamos con ustedes, pero sí me recuerdo muy bien de Santa Catarina y Ixtahuacán, sí, eso ya fue un cuando la poquito de... hipotermia y... Ahí por poco me pelo, mano, ahí por poco me pelo, fíjate vos. Sí, Ya se Y nos ¿sabes quedaba qué es lo Blanco. más simpático de eso, mano? Yo no estaba tomando. sí. Yo me fui a acostar como niño bueno. Pero al oír las risadas de aquellos, 3 de la mañana, temperatura bajo cero, ¿te acordás? ¿Va? Sí, estábamos. Salí yo y dije, bueno, pues, vamos a ver qué chingados pasa. Y que si cuando salí me dio hipotermia, man. Sí, Del estaba calor jodido el frío salía ahí. a meterme en la Estábamos camioneta. en la pura cumbre de Alaska, estábamos. Sí, Sí, no, por supuesto. Ahí entonces, merito, donde está Sí, sí. toda la niebla, ahí estábamos. ahí está, ¿sí? Ok. Pero, Ahora, la bueno, primera ahí, vez, recordame, Blanco, la primera vez no me puedo ir sin eso. fíjate que a mí me contrataron para tocar, creo que fue en San Francisco el Alto, Ah, Totonicapán. en ajá. Totonicapán. Ahí fue donde tocamos y ahí los conocimos. Sí, pues, ya me acordé. Sí, pues. Pero eso Ya. fue como 2 años antes de llegar a Santa Catarina y Ixtahuacán, por ahí. Sí, 2 o 3 años. Ajá. fue 3 años Sí, sí, antes de sí. eso, sí, sí. Fantástico. Amigos, Pues amigos, así, así. tenemos unas A preguntas, ver. perdón, Edgar, Dale, perdón, Blanco. dale. Y después de las preguntas, nos vamos con un corte musical para que vamos a Por traer un favor, poquito de por favor. agua, y nos estiremos un poco. Vamos a ir con una rola de Célula. Pero antes, por ahí, Nefe Pineda dice: recuerdo yo cuando pensaban que eran un grupo cristiano por llamarse Sí. Célula, dice ahí Nefet Pineda. Sí, así fue, así fue. Aquí ya nos conoce también desde Patojos y sí, la gente pensaba, aparte que ensayábamos en las casas de todos aquí en la colonia y ya la gente sabía que nosotros éramos los que estábamos ensayando tipo 4 o 5 de la tarde en la terraza de cualquiera, que iba a la Huillazón. Esto era en Villahermosa 1, Villahermosa 2, Edgar. Villahermosa 1 estábamos nosotros. Ok, Ujú, ya. Bueno, vamos ujú, con otro comentario. Por ahí también Elis dice, hablando de lo que platicábamos hace unos momentos, de no perder el ujú. piso, de ser un rockstar, hay que tener los pies sobre la tierra. Por Sí, ahí fíjate que también, mira, como adelante. te digo, sí, para responder esa parte importante, eh, esa vez en México que estábamos hablando del tema de los frontmans, ya en la peda, como dicen los mexicanos, pues ya se sinceró uno de los productores conmigo, nos
Y viene y se sincera y me dice, mira, me dice, oye, estoy contento, me dice, y estoy triste, me dice. Así le dije, contame, ¿por qué? Le dije, estoy contento, me dijo, porque es por primera vez estoy platicando con uno de los mejores frontman y conocí a un frontman que jamás había pensado poder haber conocido, me dice, ¿va? Pero estoy triste porque no Ajá. es de mi país, ¿va? Entonces, Edgar me dice mucho gusto, muchas gracias por el show que nos diste, muchas gracias por ser el frontman que sos, cómo manejas al público, cómo manejas a la gente. Yo eso nunca había tenido la oportunidad. He trabajado con otros grupos, pero no había trabajado con alguien con las vibras y la energía que ustedes tienen. Y ponerle nosotros, regresándolo al tema del piso, la experiencia en México fueron 3 conciertos en México y cuando nosotros terminamos de tocar en el Chopo, nos dicen, jóvenes, apúrense, apúrense porque está la gente esperando que les firmen los discos. Y nosotros llevábamos, porque nosotros íbamos 5 y lo que hicimos fue que nos dimos 20 discos cada uno y los regamos en la maleta porque nos fuimos en bus, nos fuimos Ajá. en camioneta. Y logramos pasar los discos y las playeras en la frontera. Fue un rollo bien chistoso, una experiencia inolvidable. Fueron 28 horas para llegar a DF en bus Uf, y al final llegamos. El asunto es de que nosotros cuando llegamos al Chopo, nosotros pusimos nuestra mesita y nos compraron todos los discos. O sea, prácticamente los 100 discos que llevamos, todos se vendieron en los 3 toques. Y en el Chopo fue lo más sorprendente porque nosotros, dice, hey chicos, apúrense, apúrense porque la gente está esperando que firmen y había una fila larga, habían tal vez unos 55, qué sé yo, 60 personas haciendo cola con su disco para que nosotros firmáramos y que se tomaran la foto con nosotros y todo el rollo. Una experiencia inolvidable, ¿va? La casa donde nos estábamos quedando, todo el mundo quería llegar a compartir con nosotros. Y, olvídate, fue algo buenísimo. Que cuando nosotros nos subimos el bus de regreso a Guatemala fue donde yo les dije que, bueno, mucha, aquí se terminan las 12 horas de la Cenicienta y ahorita que lleguemos a Guate volvemos a hacer lo mismo de siempre, le echemos punta como lo hemos hecho siempre y sigamos trabajando como estamos trabajando siempre. De acuerdo, dijeron aquellos, démosle, aquí no ha pasado nada, lo vivido, lo gozado y es lo que les puedo compartir de lo que hemos vivido en todo este tiempo, ¿no? Y excelente muy anécdota. buenas experiencias. Ujú. Excelente. Por ahí también Cetina dice, con respeto, todo se puede, hablando de lo que estamos comentando en este momento. También por ahí también sigue comentando, y eso me encanta que comenten, de que se manifiesten. Dice, y los vecinos llamaban a la policía para callarlos, Para hablando de los callarnos, toques de sí, la vos. terraza en Villahermosa. Sí, Dice, ahí también. ajá, y de repente llegaba la policía a decir ya a tocar a los papás en la casa en la que estábamos, que ya mucha bulla, o que a veces nos pasábamos de ensayar tipo 9 de la noche, y ya, olvídate, son unas experiencias que a veces están ahí guardaditas y cuando se tocan decís, todo esto hemos pasado, ¿ah? Pero Correcto. eso Ah, es sí. alegre, es alegre. Sí, fíjate vos que eso me hizo recordar a mí cuando estaba en Sangre Humana, que nosotros alquilábamos un garage sobre la calle Martí. Entonces ahí ensayábamos, ¿verdad? Y pues tenía 2 habitaciones y el garage y un baño. Pero resulta que la casa la vendieron y nos dijeron, pues se tiene que ir, va. Que entonces no había contrato ni nada, todo verbal. Entonces fuimos a buscar y encontramos ahí por el Parque Morazán, encontramos una casa. Y le hablamos a la señora y nos dijo que en aquella época, imagínate, 500 varas de alquiler por un garage. Era un pistal, Sí, mano. era un Pero pistal, como sí. todos trabajamos, dijimos, pues lo pagamos, nos quedamos. Segura que no va a tener problemas con los vecinos, le dijimos, porque nosotros ensayamos de 7 a 9, martes, jueves y sábado. No, aquí no hay problema de nada. Bueno, pues, entonces ya que llegamos, tipo 7 de la noche, armamos y dijimos, bueno, echamos una tocadita. Órale, 15 minutos duramos antes de que llegara la señora que le habían echado a la policía. Miren, por favor, aquí está su dinero. Váyanse. No, Sí, bueno, sí.
es mucha bulla, me dice. Sí, así nos decían a nosotros también, ya están ensayando esos aquí, y así, porque era una bullazón Exacto. la que hacíamos. No Y ahorita ahora, los vecinos ya lo miran a uno grande y le dicen a uno, ¿te acordás cuando hacían la gran bulla ahí en la colonia? Sí, usted era el que llamaba a la policía. no Sí, ahora, imagínate las facilidades que tienen ahora, que cuartos de ensayo, que te sí, prestan instrumentos o te los alquilan. En aquellas épocas, tanto la mía, que fue anterior a la tuya, no había sí, eso, pues, bastante. no había eso. ¿No? Nosotros cuando Sí, estábamos en Sangre Humana, en la calle Martí, vos llegaba la policía porque se juntaba casi una cuadra de gente afuera escuchando, como tocábamos mucha música de AC/DC, y llegaba la ajá. policía, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a hacer un decomiso de drogas. Entre, señora gente, aquí no tenemos drogas. Pero están ebrios, no, no tenemos alcohol tampoco. Bueno, entonces, ¿y qué están haciendo? Estamos ensayando. Toquen, pues, la tía, fíjate, y la pachuca enfrente, ¿va? Y Sí, empezamos a ¿ves? tocar. Suenan bien, muchachos. Solo bájenle un poquito, hombre. Cierren la puerta. Pues sí, no Historias, había de dónde historias, agarrar, sí. sí, Eso historias. realmente eso es realmente lo que a veces te mantiene vivo en ese rollo, o sea, todas las vivencias que tenés, todo lo que te ha dado. Platicábamos en alguna ocasión hace como unos 10 años con alguien que nos dijo unas palabras muy certeras y hasta el momento creo que si platicas con algún metalero te lo va a decir y te dice, mira, mano, el rock no se queda con nada. Todo lo que vos le has dado, todo te lo va a devolver. Todo lo que Ujú. vos has aportado al metal, a la escena, a lo que sos, te lo va a devolver en vivencias, en recuerdos, en anécdotas, en cosas que jamás creíste que podías hacer, en cosas que jamás fuiste que creíste que podías haber llegado. Te digo, yo hoy por hoy te puedo hablar de que ahorita ya tocamos en México, hemos tocado en Costa Rica, hemos tocado en Honduras, Nicaragua, ahorita en noviembre nos vamos a Panamá. Entonces, y seguimos ya viejos y tocando, pues, pues yo digo, pues todo lo que hemos aportado nosotros para la escena, pues se ha regresado de esa manera, compartir con bandas internacionales, ponerle, hemos tocado con Havoc, hemos tocado con Destruction, y hemos tocado con un montón de bandas internacionales que te digo, no me alcanzan los dedos de las manos para poderlas contar y cada una de esas ha sido una experiencia, ¿va? Ha sido una experiencia, una vivencia, que a veces estás triste y decís, me recuerdo de estas cosas, platicás, y tal vez la tristeza pasa a ser nostalgia y aflora otra cuestión, ¿va? Por Entonces, supuesto. mira, en caso muy particular y personal mío, entre todas las adversidades y cosas que yo he sufrido en mi vida, pues la banda me ha ayudado mucho a salir de esas etapas que han pasado en mi vida, por la pérdida de mi padre, la pérdida de mi hijo, la pérdida de mi abuelo, de mi abuela. Son muchas cosas que me he tratado de refugiar en la música para tratar de sacar ahí y aflorar muchas cosas, ¿va? Que ya son Claro. temas, como te digo, personales en lo qué te puede aportar, así como en este caso que ustedes hablaban de la tarea de venir y hasta puede ser un desahogo, ¿va? Tal vez hasta pueden aflorar cosas que nunca pensaste que las podías decir y las terminas Claro. escribiendo en un papel o las terminas sacando en una melodía. ¿Ah? Entonces Sí, ya es donde es parte de tu vida la banda, ¿va? Entonces ya mezclas experiencias y muchas situaciones donde ya se afloran en sí, en lo que interpretas, en lo que haces, ¿va? Se nota cuando etapas cuando estás mal y no te inspiras, pues salen cosas, no salen cosas buenas y de repente salen cosas buenas también. Entonces, son cosas, como te digo, que muy personales que al final se viven como en la familia que es la banda, ¿va? Porque todos miembros de la banda hemos pasado por esas situaciones, no, claro, ¿va? todos. Porque Correcto. ya son 22 años de estar juntos, ¿va? No digamos Es el una Blanco vida, ajá. es una vida. Entonces, todos hemos aguantado pérdidas, hemos aguantado desamores y otras cosas, un montón de situaciones que hemos tratado de apoyarnos como banda en sí,
¿va? Y darnos el empuje, de darnos ese apoyo moral y decir, aquellos cuando fue lo de mi hijo igual y me vieron, mano, mira, no dejemos de tocar, vamos a ensayar y me empezaron a sacar, va, mira, sigamos grabando, no detengamos la producción y no es porque seamos egoístas de pensar en nosotros, pero venite vos también, hombre, ya, vamos, levantemos, va, y Acuérdate, aquellos the show también esa must be on. parte, El show debe continuar, man. sí, Si sos entonces, músico, si sos artista de verdad, no te puedes rendir. sí, 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 Fíjate que yo platicaba y con un amigo de esos Truba, cuando tenía el estudio ahí en la Aguilar Batres. Y sí, desde que los ves son Truba, patojitos Truba. Entonces le decía yo, bueno, ¿vos ya vendiste 1 millón de copias? No. ¿Tenés 1 millón de visitas cuando sacas la rola? No. No son nada, papá. No sos ya, nada más que un músico que viene a ensayar aquí a hacer bulla. Cuando vos me das 1 millón de copias, cuando la rola que subís tiene 1 millón de visitas en 12 horas, entonces sí sos estrella de rock. Pero ajá, contrario, correcto, de lo contrario, nadie aquí en Guatemala es una estrella de rock. ajá, No existe nadie. correcto, no, ¿Va? ¿Es Ok, cierto? más ok. que solo vivir tu momento. Tu Correcto, momento, sí. correcto. Y como dice, perdón, Elise Levy, recordar es volver a vivir. Amigos, vamos con un espacio musical para que Por agarremos fuerza. favor, la última Vamos, que pusiste es una de las mejores, por favor. excelente. Entonces, Ah, pueden levantarse a tomar agua, a ir a hacer un poco de movimiento. Llegamos a la primera parte de la plática con Edgar García de Célula. Señores, hay más preguntas, tengo más preguntas que están ahí escribiendo, pero a regresar démosle. del tema y vamos a escuchar a Edgar y Blanco el tema Perseguidos, ¿te parece? Por supuesto. Vamos Buena con onda. música, regresamos en unos instantes. Gracias.
Regresamos. Buenísimo. ¿Cuándo no el bolo de Willy por la gran chingada, madre? Excelente. Vos, el Nítido, en algún tiempo tocó con usted, ¿va? Sí, fíjate que sí, espérame, vamos a ver aquí, te voy a contar esa situación. Fíjate que la entrada del Nítido a la banda se dio cuando Luis Garrido salió, después del 2005, nosotros tocamos como un año tal vez, sin segunda guitarra. Y entonces ahí fue que le hablamos a Armando. Y ya le dijimos, mano, mira, ¿será que puedes tocar con nosotros? Que no sé qué. Está bueno, démosle. Y aquel empezó a tocar con nosotros, que realmente lo conocíamos ya que había tocado con Blanco. Ajá. Y ahí fue que empezó todo con aquel, ¿va? Empezó y entró como en el 2006 más o menos. Y le dio como hasta el 2013 por ahí. Que fue cuando se fue a México. Que fue cuando se fue a México. Que hicimos un toque de despedida de los 10 años. Aquel se fue a México y hicimos el concierto de despedida, el último toque de aquel. Y ahí me encontré a Eddie Pineda, estando a las afueras del toque. Llega Eddie Patojo también, que tenía tal vez como unos sus 18 años, digo yo. Y me dijo, mano, es que la banda me encanta, la banda me gusta, y mira, yo también toco guitarra, me dijo. Entonces ya aprovechando ahí que ya se iba Armando, le dije, vos mira, ¿y por qué no te grabás tocando una rola, la que más te guste de Célula? Mándamela, yo voy a hablar con aquellos, porque hoy es el último concierto de Nítido, y nosotros pues vamos a buscar otro guitarrista. Está bueno, de veras, me dijo, Simón. Y ahí andaba Eddie, me acuerdo yo con su teléfono grabando ahí en el Mocho ese día del concierto que hicimos ese cierre en la bodita del centro, lo hicimos del 10º aniversario y creo que también tocó Guerreros. Sí. Era el 10º aniversario de la banda. Y después de eso me manda el video y yo hablo con los que quedamos, que ya solo había quedado Zarco, Iguana, Ever y yo. Y le dije, mire, tengo aquí este muchacho, este Patojo, que él le está entrando con entusiasmo y todo, y me mandó su video, y les enseñé el video y todo. Es que nos va a tocar que enseñarle, ya nosotros con 10 años de estar tocando, y me decías que vamos a tener que enseñar a aquel, y saber si va a poder tocar en el escenario. Total que hasta que lo trajimos a ensayar, y aquel se pulió, Zarco le enseñó, y toda la onda, y pues entró a la banda y empezó. Y ahorita aquel ya lleva casi 11 años con la banda. Sí, pues, es que fíjate vos, Edgar, que algo que vale la pena comentar es cuando vos llevas un montón de tiempo tocando con una persona y de repente sale e ingresa uno nuevo. Al principio no importa, porque vos decís, le enseñamos, nos tenemos la paciencia, le enseñamos. Ahora en estos dorados tiempos ya no puedes darte ese lujo. Ya no puedes darte ese lujo de perder 4 meses, 5 meses de estarle enseñando a alguien. Ahora ya tiene que dominar bien su instrumento, tiene que tener instrumento propio y le decís, mira, sacate estas 6 rolas para el ensayo de la semana entrante. Y ya cuando llegue, ya las tiene que tener. Es cierto, algunos detallitos, pero no es enseñarle, como me tocó a mí, por ejemplo, con Armando, que cuando Armando llegó era un pato para tocar. Entonces, nos costó que agarrara la onda, aprendió, se mejoró increíblemente para las bases, es un monstruo aquel para tocar. Sí, y de repente ya no sigo. Entonces, eso ¿cómo te retrasa, va? A mí me ha pasado. Sí, a nosotros nos pasó 2 veces. Nos pasó con el Nítido cuando aquel con Nítido no tanto porque aquel ya le habías enseñado vos. Claro. Entonces ya iba formado. Ya iba pulido. Ya iba formado. Tal vez estaba en una etapa donde él ya había hecho un receso. Y entonces dijo, bueno, ahora voy a tocar con aquellos, empezó tocando con nosotros. Si realmente me preguntas cómo fue que dimos con aquel, yo realmente no me recuerdo al 100. Hicimos una muy bonita amistad con aquel, es una gran persona realmente.
Bien, Mira, más tranquilo que una foto. sí, correcto. Y hicimos una gran amistad con aquel grabó el Suburban Extinction, grabó las bases, grabó los solos. Eso lo grabamos en ETAP, conseguimos parte del patrocinio. Ese disco lo produjo Jean-Paul Dubois, no sé si lo conoces. Por supuesto, uno de los mejores ingenieros de Guatemala. Uno, Aquel fue el que. el nítido venía de formar su banda Arca. Ajá, ahí fue donde encontramos a Nítido, ya me acordé. Exacto. Ajá. Y de ahí en los toques con Arca fue donde le propusimos tocar con nosotros. Y le dimos, mira, realmente nosotros si lo vemos en aspecto de banda como música, banda musical, musicalmente el trash está elaborado para que musicalmente funcione al 100 con 4 elementos, digamos, o en su defecto 3, ¿va? Uh-huh. O sea, Sí. con que tengas guitarra, bajo, batería y voz, ahí estás. Estás hecho. ¿Va? Uh-huh. Pero retomando también un poco lo que me preguntaba aquí el profe hace un momento, yo le decía cuáles han sido tus influencias, ¿va? Ajá. Pero para mí está el Big Four americano y el Big Four alemán, ¿va? Porque en el trash alemán vos tenés a Sodom, tenés a Destruction, tenés a Tankard, ¿va? Y tenés a Creator. Ajá. ¿Va? Y en el americano tenés ya los que mencionaste, a excepción de una gran banda que para mí fue un pilar así y lo sigue siendo y ha sido, y de hecho cuando platicas a veces con Taz, a mí Taz me dice, cuando me saluda, me dice, ¿dónde está el Hombre Testamento? Me dice, porque ahorita en Guatemala, hasta el momento, yo he sido el único vocal que ha hecho el tributo a Testament, 2 veces, 2 ocasiones. Uh-huh. La primera ocasión estuvo Monsanto en la guitarra, Pierre creo que se llamaba su bajista, y estaba el Taz en la batería, y lo hicimos ahí en el antiguo bar de Farnés. Ya había un señor que se llamaba Farnés y tenía su bar, Bad Actitude, en la se llamaba Quinta Avenida, Bad Actitude. Uh-huh. Luego hicimos otro, ensayamos en el Bad Actitude y el toque se hizo en la bodeguita del centro de la zona 4. Ya. Y entonces ya después de eso volvimos a hacer el otro tributo a Testament y lo hicimos ya con Alden en la batería, el hermano Ezra, creo que se llama Ezra, el hermano de Alden en el bajo, el también bajista. tocó Iguana el bajo, ajá. Y también tocó la gente de Magma, tocaron el baterista de Magma y el guitarrista, y Monsanto también volvió a tocar otras rolas, y lo hicimos 2 veces, el tributo a Testament, que Testament para mí es una gran banda. Realmente sí, Megadeth a mí me gusta, pero no es como que haya sido mi influencia. Otra de mis grandes influencias también ha sido Exodus. Toda la vieja escuela de la Bahía de San Francisco y la historia que conlleva, que es prácticamente, qué alegre que tuviéramos esa historia aquí en Guatemala, ¿eh? La historia de la Bahía de San Francisco. Pero creo que de cierto modo, entre bandas, sí hemos tenido esas anécdotas de crecer así, de toparnos en ensayos, de tener un lugar en común donde ensayar, de ayudarnos y palanquearnos en los toques, que eso decía que cómo logramos enfrentar todos los retos, nos pregunta, ¿cómo logramos enfrentar todos estos retos? Mira, por enfrentar ese tipo de retos fue que yo me tomé la decisión de armar mi propio evento y formé lo que fue el Monster Metal, que fue una gira departamental para mí en los primeros años muy exitosa, la verdad, y la traté de llevar por 6 años. Entonces yo agarraba las bandas, Blanco participó en la gira, se pudo haber dado cuenta de las adversidades que conlleva hacer un evento de ese tamaño. A veces increíble la cantidad de gente y a veces desgraciada. Desgraciadamente. Pero yo me llevaba las 6 bandas en un bus, hacía un tour, ahí me llevaba el sonido y nos íbamos de gira, ¿qué te digo yo? 6 meses. Tocábamos un mes en Shela, otro mes en Huehue, otro mes en Chimaltenango, otro mes en Cobán, otro mes, y así los meses corridos. Y yo hacía la agenda, armaba, hacíamos el toque. Al final, cuando realmente la gira empezó,
decían que era el Big Four de Guatemala. Eso salió en los diarios y en todos lados. Porque Ajá. estaba tocando, estaba Guerreros del Metal, estaba Metal Requiem, Notice Invocat y estaba Célula. Y esta célula, sí. Qué Ajá. Claro, gran... era una, Entonces éramos los, pesado. era la headliner de la gira. Sí. Y esa gira sonó Huehuetenango, Shela, Quiché, Chimaltenango, el inicio de gira en Guatemala, el cierre de gira en Guatemala. Nosotros con bandas nacionales logramos meter en el Salón de la GAIC más de 750 personas en ese salón. No había tocado Guerreros y ya no había chela. Y tuvimos que dejar entrar a los vendedores de la calle que entraran a vender porque ya no había para dónde. Ya habíamos mandado a comprar, ya habíamos hecho refil y lo que querrás. Y no había ni tocado, nos faltaban como 2 bandas todavía. Y ya se había acabado. Y pues dejemos a que conlleve el éxito de que no había chela. El éxito realmente fue de que lograras meter con bandas nacionales 750 personas, ¿no? Correcto. En un salón tan grande, ¿va? Wow. Y entonces inició el Monster Metal, inició eso como, yo pienso, si lo quieren anotar como parte fundamental de la historia, fue algo que a raíz de eso ahora hay otros eventos, pues, ¿va? Pero en su momento no había nadie que hiciera algo como lo que yo hice. Y realmente tampoco nunca me dio los créditos. Siempre la gente pensó que Célula como tal era la productora del evento. Pues yo ya después me apoyé de socios financieros porque no era nada de que solo, yo lo voy a hacer, yo tengo el dinero, yo lo hago, ¿va? Sino que era también el tema de que teníamos que ver de dónde financiábamos. Era una producción en ese momento que te agarraba 32,000 pesos. Entre sonido, entre local, entre hotel. Todo, o sea, todo. Llevabas comida para 30 músicos. O sea, hotel para 30. O sea, porque de barato eran 5 por 4, 5 por 4, 20 más que el que les ayudaba con la guitarra, el que les ayudaba con... Al final, yo tenía que preparar hotel para 25 personas. Ajá. ¿Va? Y es algo que si hoy estoy aquí platicando con ustedes, considero que es mi aporte a la escena, en la historia de la escena del metal nacional. O sea, si hay alguien, y no me quiero atorar de créditos, tal vez Blanco me podrá desmentir o no, pero si hay alguien que ha hecho una gira como la que yo hice, consecutiva, 5 años, animarse a hacer todo lo que yo hice, y no por motivos personales, sino porque en ese momento, cuando vos ibas a un toque internacional, la consola principal era del grupo que venía de Estados Unidos y la consola más guasta era para vos. Y yo lo que ese momento quería era que todas las bandas tronáramos Sonaran igual. con un sonido. Era un sonido, Braco sabe el sonido que nosotros contratábamos para ese. Era buen sonido. Me recuerdo Teníamos luces, teníamos... el último concierto en la GAI. Eso tronó, mano, pero tronó ¿Sí? riquísimo, hombre, sí. Y ya luego fuimos haciendo alianzas. Nosotros tenemos una alianza muy buena con la gente del Salvador. Entonces ya venían bandas del Salvador a Guatemala. Empecé a traer bandas de Costa Rica a Guatemala, a unarlas como parte del headliner de la gira, ¿va? Entonces, obviamente, por temas de plata, pues solo podíamos hacerlo o al inicio de la gira o al final de la gira, ¿va? Claro. Pero claro. el headliner eran puras bandas nacionales, ¿va? Entonces siempre estaba Guerreros, estaba Metal Requiem, estaba Célula, Notice Invocat, Andrómeda y cuando era el cierre, y la apertura, entonces nosotros dábamos oportunidad a las bandas nuevas a que entraran a ser parte del line-up del evento. Entonces era un evento más o menos de 10 bandas, 10, 12 bandas para la apertura y unas 10, 12 bandas para el cierre. Sí. Y hacíamos playeras, cualquiera que vos le puedas preguntar de la escena y te va a decir el Monster Metal y te va a decir, anhelo los Monster Metal, tuve aventuras en los Monster Metal, tuve un montón de vivencias en un Monster Metal, yo me fui de gira con esos manes, la Mara pagaba la gira, el boleto del tour porque iba con las bandas en el bus y se iba cheleando con la Mara en el bus, platicando, todo lo que yo te estoy platicando ahorita, y platicando en un bus con una chela hasta que llegas allá, y entonces esa experiencia, ¿va? Y hay mucha gente que se quedó con muy buenas vivencias de esa gira. Yo en lo personal tengo muy buenas vivencias de esa gira. Y muchos todavía
añoran esos conciertos. Sí, la verdad que ya ahorita nosotros yo realmente dejé mucho de producir eventos por temas de tiempo, por temas de que la cuestión personal ya me abarcó mucho Lo tiempo. que vino a matar todo fue el encierro, recordate, eso fue Sí, lo también. que nos limitó, porque esta grabación la hicieron cuando estaban en pandemia. Sí, esa grabación del video de ahorita realmente también es algo que se hizo cuando estábamos en pandemia, y después de la pandemia lo que se grabó fue la Doctor Muerte, que es también otra cuestión peculiar. Si hablamos en temas de letras, pues la gente dice, es que mira, yo pensé que porque vos decís que mencionas a Satán en tus letras, vos no sos creyente, o a veces piensan, bueno, cada quien tiene su filosofía. Correcto. Pero la mía en contexto con la letra, en este caso, es de que realmente yo pienso que para mí, si hablas con algún religioso en algún tema, siempre te va a decir que va a ser el infierno, que Satanás, esto, que el otro. Pero Y yo ya siempre he tenemos pensado pasaporte ganado al infierno. Ajá, ya, correcto. Pero la Mara no sabe, en mi contexto, en mi percepción de escribir, de que el infierno lo vive uno aquí mismo, ¿va? Con tanta violencia, con tanta cosa que se ve, tanta gente loca que hay en la calle haciendo maldades, toda la destrucción que embarga ese contexto, tanto político como social, ¿va? Claro. Que realmente para mí, eso es el Satanás, para mí, aquí. ¿Va? O sea, es lo mismo que estamos viviendo aquí en la tierra. Estás viendo aquí las maldades, ¿va? Aquí en vida estás viendo como toda la destrucción, las guerras, los niños que están despozolados por las bombas, toda esa cuestión que uno antes era un poquito menos transparente que ahora, ¿va? Entonces de ahí sale la canción Perseguidos, ¿va? Entonces, por eso dice, en un mundo podrido la esperanza ya murió, ¿va? Ajá. ¿Va? Entonces, estamos ahí en ese contexto de que también dice tu sombra nos persigue y no nos deja continuar. Pero es toda esa cuestión encerrada en eso, y me dice, es que puchica, es que perseguidos por Satán. Sí, pero realmente por no decir perseguidos por la maldad del mismo humano contra el ser humano, ¿ah? Pero ese es el contexto, claro, realmente. Bueno. ¿Qué les parece si vamos con otro segmento musical, ya que mencionaste el tema Doctor Muerte? Vamos y volvemos, amigos. Sí, listo. Vamos con música. Señores, estamos hoy con un gran invitado, con Edgar García de Célula. Historias, vivencias, todo lo que se vive dentro de una banda. Y hoy nos acompaña en la historia y la evolución de rock nacional. Vamos con música y regresamos en unos instantes. Continuamos. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país, hijo. En un mundo podrido, la esperanza ya murió. De un pueblo engañado por avaricia y corrupción, a la vez contaminados, todos quieren solución, todos piden ya la cura que el doctor les recetó.
Fantástico. Es buenísima rola, mano, Buenísima es buenísima esa madre. Sí, Doctor mira, Muerte. y la historia de esa rola es tan, estábamos estábamos en un lugar con mi cuñado, estábamos echando las chelas y me dice, mira, empezamos a hablar de todo el contexto de lo que estaba pasando en pandemia y todo lo que estaba sucediendo. Y me dice, sí, mira que ese doctor pisado, que no sé qué. Y entonces, le digo yo, sí, pues, mira, sí, mano, ese es Doctor Muerte, y me quedó el nombre de la canción, pero yo decía, ay, bueno, ya después para armarla, pero fue una canción que realmente cuando estás inspirado, eso te sale así, y te Por sale, ¿va? supuesto. Brota, Fluye, sale. fluye. Y yo en ese día me senté y empecé pues, escribir, y cuando sentí, ya había armado el coro, ya había ahí el nombre, y así se va a llamar la canción, mucha, aquí está la letra, ¿va? Y realmente, a mi parecer, pues han habido, es como, digamos, entrando en contexto muy personal con intimando con temas de la banda, aquellos, la letra de Perseguidos sienten que yo siento que para mí fue un momento en el que no estaba como en tanta inspiración como para poderme desenvolver ahí. Y entonces aquellos lo notaron, aquellos notan cuando uno graba, cuando uno hace algo, y dicen, no, es que vos lo puedes hacer mejor. Hemos escuchado y hemos visto que lo puedes hacer mejor. Y con la letra fue eso, me dijeron, vos puedes hacer algo mejor con la letra de Perseguidos, puedes hacer algo, o sea, la armonía y la música está muy perfecta como para que le ponga la letra que le puse. Yo me cerré y les dije, no, yo eso es lo que quiero que diga, y ahí estamos, y no voy a hacer más. Pero con Doctor Muerte sí fue muy diferente, o sea, fue un momento en el que salió la canción, salió así en un día, y salió el verso, salieron los coros y salió todo, y ahí está. Y realmente a mi parecer, a mí me gusta bastante la canción, No, está muy a buena. lo que, Mira, a lo que quería, ajá, a lo que querías transmitir. Una pregunta a vos. sí. ¿Quiénes Ujú. integran Célula actualmente? Actualmente ya es una alineación muy Estable. constante, muy estable. La verdad, siento que estamos muy bien amarrados, apretados, incluso hasta para producir, porque ahorita estamos haciendo un par de canciones nuevas y han salido ¿Qué así. pacho? ¿Qué pacho? Muy, está, está, ¿cómo se llama? Actualmente se encuentra José Sotomayor, que es Pepe en la batería. Está Iván Valdés en el bajo, que es de los que empezamos. Eddie Pineda se quedó como guitarra líder, bases también. Está Willy Linares, que Willy también es otro personaje que ha estado ahí, que ha sido también parte muy fundamental del movimiento en la escena. Y pues sí, tu persona, va, que yo he estado desde que empezó la banda como vocalista, y pues somos los que actualmente componemos la banda. Es una alineación que tiene más o menos como 9 años de Excelente. estar. ¿Qué planes a futuro? Mira, fíjate que ahorita a futuro con la banda nosotros pues Inmediato, terminar el no disco. inmediato. Ajá, terminar el disco. Seguir, mira, hemos pasado por momentos donde decimos, ya no, ya me cansé, ya, pero decimos, no, hombre, si el Blanco sigue, sigamos nosotros. Exacto. Sí, Entonces, man, sí, man. ajá, Créeme que sí, sí, yo también he va. llegado a esos puntos. Yo, y Ujú. yo he llegado a esos puntos. Sí, sí, es una cuestión en la que de repente te cansas, pero como te digo, Claro, esto se una cosa murió. con, sí, Perdón, te decía. Sobre todo ahora que yo me fui a Petén con mi hijo, que me fui a pasar 15 días a un hostal ecológico, ujú, me desconecté del mundo, me desconecté de todo, fíjate. Ahí llega eso cualquier es cantidad de delicioso. personajes, llegaban guitarristas de blues, guitarristas de reggae. Entonces era una interactuación tan olvidada del mundo que ya no regresar, ¿sí? Sí. Pero siempre la espina del metal dijo, O regresar con venite otro otra vez. concepto. O regresar con otro concepto, con otra idea. Mira, yo ahorita igual con mis hijos, mi hijo toca bajo, toca guitarra, mi hija tiene su batería también y hace sus tanes ahí está perfeccionando todo ese tema. Entonces yo le digo, yo a futuro, muchachas, si no, con ustedes dos hacemos algo y nos ponemos a interactuar y hacemos algo nuevo, y yo les ayudo, yo les enseño y lo hacemos, y es interesante cuando están los dos y están interactuando de forma musical. Entonces, obviamente, pues Criterios, mi hijo agarró toda la escuela del trash,
aquel es una biblioteca humana, aquel te dice, en ese álbum tocó fulano, tocó sutano. Pico Minera es muy diferente, aquella es un poquito más abierta, más géneros, más cosas, es un poquito más amplia en cuanto al tema selectivo de la música, ¿va? Ajá. Entonces, pero ya, entonces, planes personales a futuro es tratar de producir algo con ellos en los temas personales y temas a futuro con la banda, pues es terminar el primero, a corto plazo, terminar el disco. Ahorita estamos por iniciar esta pequeña gira de fin de año que va a ser Guatemala, Salvador y Panamá. Seguir tocando hasta donde podamos, porque como te digo, al final, si tenemos la vida y lo podemos hacer, hagámoslo. Y si podemos seguir aportando algo, ¿qué considero yo que he aportado a la escena del metal de Guatemala? Como te decía yo, que todas de las bandas que lograron participar en la gira puedan decir, yo me fui de gira, sentir que era una gira como las que hacían en Estados Unidos, que se iban a todos los estados en un bus, va, y se iban con sus chivas. Entonces ya las bandas pueden decir, yo estuve en una gira con la gente de Célula, con el Edgar, con aquel estuvimos trabajando. Una gira así como esa, no, siempre hubo alguien que me decía que lo hiciera como un concierto de una vez al año y que eso me iba a funcionar, pero realmente no era para mí la misma vivencia, el mismo asunto. Era un estrés enorme porque yo era el que solo me encargaba de la logística y toda la cuestión y las personas locales que me ayudaban de cada lugar, ¿va? Claro. Pero lo que a mí me dejó como experiencia de músico, como experiencia de productor, porque aquí ya estamos hablando de que tal vez ya entras a una faceta de productor de eventos, Exacto. dejas a un lado la parte de música. Entonces, el metal me ha dado la oportunidad de interactuar en todas esas facetas y saber que sí puedo hacer cosas que creía que no podía hacerlas, tanto en la parte musical como en montar un evento, llevar una producción, mira, mano, cuadrar preventas y pagar backlines, pagar hotel, pagar bandas, y encima hacerte cargo de la gente que llevas en el tour. O sea, eras tour manager, eras productor, eras Todo. músico, eras Todo. un todólogo ahí. Ajá. Entonces, yo realmente lo que espero es de que realmente sí haya aportado algo a la escena. Y pues musicalmente también con la banda, pues considero que somos la banda que trata de escupir las cosas como son y como tienen que ser, y tal vez los que muchos no pueden decirlo, pues nosotros tratamos de decirlo en nuestras canciones, ¿va? Y, y ese sería el contexto realmente de la banda. Realmente siempre ha sido un contexto social, ¿va? Donde nosotros tratamos de decir muchas cosas que tal vez hemos leído, que tal vez no vivimos, o que tal vez sí vivimos, y tratarlas de plasmar ahí y decirlo de la forma al grano, al hueso, y con la exigencia que da la Como música, debe ¿va? ser. Que el trash se presta para eso, ¿va? Correcto. Entonces, Claro, ese es nuestro pequeño aporte por el que estamos aquí, y pues a futuro, como te digo, seguir tocando, seguir produciendo hasta donde podamos, seguir aportando y dejar al final un legado musical que pues las nuevas generaciones se puedan identificar con él, ¿va? Y que puedan ver que hubo gente que tuvo los humanos de escupir las cosas como eran, ¿va? claro. En ese momento. Ujú. Se me ocurre Correcto. algo, preguntarte a vos y vos que le preguntes a los estudiantes. Fíjate que ya no te logré copiar ahí. Como que estamos teniendo Ahí está. problemas con la señal, Juan Estamos, ya Pablo. Está regresamos. lloviendo, va a Sí, estar es que lloviendo. tenemos problemas con la señal, sí. Ya empezó a llover, Ajá. Sí. Adelante, Blanco, Ahora adelante, sí. Blanco. Adelante, Blanco. ¿Qué tarea le dejarías a los estudiantes? Porque esto es Mira, importante. ¿Qué tarea les dejas? sí, mira, la tarea sería para mí, pienso yo que tal vez no es como un desahogo, pero tal vez puedan entender un poco la filosofía del género, ¿va? Hablando de que estamos hablando de la evolución del rock y de muchas cosas, ¿va? Podemos hablar, digamos, de, de que realmente ellos pueden experimentar el hecho de poder hacer un escrito, que no sea una canción o algo, pero que ellos traten de expresar cosas que no, que no se las han podido decir a alguien. Digamos, en este caso, que sean cosas como
por decirte algo, que yo estoy enojado conmigo porque no puedo hacer tal cosa, porque eso también puede pasar en una canción, ¿va? Digamos, Sí, por puedes supuesto. decir, puedes decir, o sea, yo podría decir en mi interior, digamos, ahorita en cosas que actualmente van pasando y decir, eh, me he podido destruir tanto yo por algo que no ha valido la pena. Y, o sea, y es una forma de sacar lo que tenés adentro, ¿va? Es una forma de expresión, y ahí puedes entender un poco la filosofía del trash, ¿va? La filosofía de decir, yo puedo decírselo a quien yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera, y plasmarlo en algo escrito, ¿va? Y decir, aquí está, sí tengo algo de trash Ok, adentro, ¿va? Sí entonces, tengo algo pero de... hagamos algo, una pregunta más concreta, porque ahí da margen a mucha confusión. Una pregunta más Va. concreta, digamos. Yo sí te la capté, pero ¿cómo Ajá, lo ajá. pondrías más concreto? Porque si con las cosas fáciles que les dejamos se volvió una pelotera, ahora esto se volvería una Pues va, triple entonces pelotera. solo Se volvería una básicamente talegueada sería... como la que le dieron al Real Madrid hoy. Va, pero entonces básicamente solo que en contexto, ellos que comprendieron de lo que es el thrash metal, ¿no? Para entrar, digamos, que ellos pongan así, para mí el thrash metal es una forma de expresión de tal cosa, Excelente. y entonces ya ellos también se Sí, van a ok, enfocar en... ya te lo entendí. Entonces, el Ujú, thrash metal expresa esto y esto y esto y esto, o se puede expresar ajá, esto y esto y esto. Y esto. yo, a través de esto, quiero expresar esto y esto y Entonces, esto. Ahí está, ahí ajá. está. Ahí estamos, ajá, Listo, que sería listo. básicamente eso que va para relacionar un poco con el género, porque cada género tiene lo suyo. Digamos, el heavy metal es un género que puede abarcar para hablar Ajá. de muchas cosas. Puedes hablar de Ya no amor, solo se puedes hablar también de espérate, es concepto que social. nos fuimos, espera, nos fuimos del aire, Ajá, entonces como que no, la gente no nos está comprendiendo. Entonces, ajá, no solo que el thrash metal después se puede expresar de esto, sino decir el thrash metal expresa esto, esto y esto, y se puede expresar esto, porque puedes hacer thrash de ujú, amor, de sexo, de lo que te dé la gana. Pero yo a través de este sentimiento quiero expresar esto y esto y esto. ujú, Ahí lo ajá, está ¿Está bien? correcto, escribiendo, ahí, perdón, Elis dice, correcto, ¿qué así sería. Ujú. entendemos de la filosofía del thrash metal y cómo la podemos utilizar para expresarnos individualmente? Ahí está. Usted es periodista, definitivamente, está bueno, buenísimo. Gracias, gracias, Sí, Liz. buenísimo. Excelente, Y pues buenísimo. también para que anoten ahí también que el aporte, pues que me imagino que ustedes como catedráticos en ese aspecto tratan de demostrar a través del curso, ¿va? El aporte que cada uno de los participantes en estas pláticas dan de cómo ha evolucionado el metal, el rock, cómo cada quien ha sobrevivido a las adversidades, digamos, en temas de evolución, cómo hemos evolucionado de grabar en cinta, ahora que tenés el estudio en tu casa y lo puedes hacer. Este, antes no había YouTube para aprender un instrumento, ahora pones pues, cómo tocar tal canción y ahí te aparece. Claro, Y sí, las ahora con la facilidades IA, ahora, ajá. las facilidades son increíbles, ¿va? Y lo más Definitivamente. importante, la historia que conlleva estar aquí sentado platicando, digamos, en este caso con Blackwell, tiene muchos años más que yo de estar en esto y la historia, las vivencias que conlleva, todo lo que se ha vivido. Aquel trabajó conciertos enormes con la gente del gobierno, ha trabajado giras también, entonces el aporte que cada uno vamos dando también es significativo, ¿va? De que también eso lo tomen ellos como punto de De referencia de cada referencia, invitado, ajá, ¿va? Ujú. por supuesto. Sí, El aporte que cada quien ha dado, ¿va? fíjate, Edgar, que no invitamos solo por invitar, ¿va? Que voy a invitar Ujú. porque es mi cuate. No, 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 no. No, Sí, vamos a invitar y nos pasamos en la semana pensando, mira, ¿quién puede ser? Sí, Primero que acepte, sí. porque esa es una cosa de convencimiento hacia el artista, de que acepte participar en esto, que nos ceda su tiempo y lo ceda a la universidad y a los estudiantes. ¿Ah? Ujú. Entonces, la idea de nosotros siempre ha sido enseñar que esto no surgió ahorita.
no surgió en el 2025. El rock No, esto viene de años. lo traemos desde la historia de los 50, de los 60, así hemos ido evolucionando, 70, 80, 90, hemos llegado hasta lo más que puede dar el greencore. Tendremos a alguien de greencore en Guatemala. Esa es la idea, que cada banda, cada grupo, cada guitarrista, cada cantante ha ido dejando su marca y su huella en la historia y la evolución del rock nacional. Y de mi parte, yo te agradezco muchísimo, Edgar, tu participación. Yo tengo todavía, la iba a sacar, pero se me olvidó, la playera de el concierto del Monster Metal de cierre, que tengo la playera, y se me olvidó. Ayer la saqué y hoy se me fue la vara, ¿va? La saqué y la metieron en otra gaveta, pero ahí se quedó. Esa parte del Monster Metal es una parte muy importante en la historia del metal de Guatemala para mí, no porque yo lo haya producido, sino por lo que conlleva haberse aventurado a hacer ese tipo de eventos. Realmente dan ganas, pero como te digo, también este tipo de cursos como el que ustedes están manejando, pues que también logre despertar el ánimo de poder trabajar con el apoyo a las bandas, ¿va? El apoyo al movimiento para que esto no decaiga. Recordate, Edgar, cuando fue lo de Cambrai. Toda la ayuda que se dio para el Cambrai, ese fue un momento inolvidable. Ese fue un movimiento impresionante que armamos los rockeros, que no cobramos un centavo, que regalamos nuestro tiempo, que regalamos todo lo que se recaudó en dinero, en víveres, para la gente que estaba sufriendo, nuestros ¿Cuántas cajas se donaron? Entonces, ¿Cuántas cajas de difuntos se donaron? Sí, entonces eso es lo que quiere demostrar, que el rock no solamente es para hacer bulla, no solamente es para embriagarse, no solamente es para ir a buscar una traida, el rock es para unir conceptos, al final, es cultura. Y unir a una causa en común, en este caso, una tragedia tan desagradable como fue esta. Y pues créeme que para mí estar aquí, estar vivo, platicando con vos de esto y haber participado y puesto mi granito de arena para llevar a cabo ese plan maléfico, dirían algunos, me siento muy orgulloso de haber estado ahí, de haber podido ayudar y decir, puse mi granito de arena. Y eso es lo importante de ir dejando ese legadito en esas historias y en esos puntos importantes y estratégicos de la escena. Porque hay mucho de qué hablar todavía. Recordate. Pero ya no hay tiempo, dice. Si querés oír que hablen bien de vos, morite. Sí, cabal. Sí, porque ahí todos van a llegar a hablar bien de vos. Pero nosotros queremos hablar bien aquí de los personajes que entrevistaron, porque están vivos, porque merecen el reconocimiento en este momento que están vivos. No, vamos a invitar a Edgar García, lamentablemente tiene 2 años de muerto, pero por ahí tenemos una grabación de aquel. Chingada madre, no, pues sí. Pero buenísimo. Lo último que yo quiero compartir, permíteme, Juan Pablo, es que es de los pocos personajes que yo he invitado a cantar conmigo, Animal de Ciudad. ¿Qué experiencia sentiste a cantar eso, brother? Es como que hubiera cantado una de mis canciones, o sea, eso es algo, pues como te digo, toda la vibra que se vive cuando, aparte porque el sentimiento es mutuo, la amistad que hay entre nosotros, esa conexión, y buenísimo, la verdad que ha sido de mis mejores experiencias, compartir escenario con vos, cantar con vos esa canción que para mí es súper especial, vos lo sabes y te he contado por qué. Sí, y pues, y retomando el tema, pues seguir siendo parte de la historia hasta donde podamos estar vivos, hasta donde nos permitan seguir aportando, ¿verdad? Y seguir siendo parte de esta historia. Por lo menos nosotros ahorita como Célula ya llevamos aportando a la historia del metal 22 años y esperamos pues seguir aportando otro par de añitos más. Y los que faltan, Edgar y Blanco. Bueno, amigos, quiero agradecer ahí a Edgar por estar con nosotros hoy, acompañándonos en este horario. El horario oficial es de 3 de la tarde, pero hoy por motivos ahí personales iniciamos a las 6 de la tarde. Edgar, un abrazo, a seguir rompiendo las barreras de la música, a seguir luchando
para que el movimiento nunca se pierda. Y como digo siempre, las nuevas generaciones tienen que saber de la historia de las bandas de Guatemala. Guatemala no tiene por qué estar admirando a otros personajes musicales si en Guatemala tenemos a los propios. Entonces, Edgar, mil gracias. En nombre de todos, de la San Carlos, de la licenciada Magister Espinosa, y de todos y cada uno de los alumnos que hoy nos acompañaron. No sé si tus palabras de despedida, Edgar, y con eso cerramos. Pues yo, muchísimas gracias también por la invitación, Juan Pablo Blanco, buena onda. Para mí ha sido un gusto compartir un poquito aquí, que vieron que hay tanto que contar, que a veces el tiempo se hace corto, pero lo poco que se pudo compartir, pues que les haya dejado a ustedes también una vivencia, tanto de, no como Edgar García como persona, sino como banda, lo que hemos aportado. Y pues gracias a ustedes, gracias a la Universidad de San Carlos también por el espacio que han dado. Y estoy muy agradecido, que tengan una feliz noche y pues seguimos nosotros rompiendo fronteras y barreras, representando a Guatemala en otros países y orgullosos de hacerlo, de llevar un poco de lo de nosotros a otros países, es algo también muy bueno. Saludos a todos, que tengan todos una feliz noche y muy agradecido y nos vemos en otra. Ahí ya tal vez ya en otra ocasión nos echamos otra platicada. Buenísimo. Una segunda parte. Tiene que haber una segunda parte. Faltó buenísimo. Mucho de qué hablar, Edgar y Blanco. Perfecto, buenísimo. Entonces, y estamos. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Excelente. Entonces, me despido, Blanco y Edgar y amigos. Nos vamos a ir con un fragmento musical para terminar esta clase. Pero antes de despedirnos, quiero comentar lo siguiente. Que así, con la fuerza que nos da un trueno y la velocidad de un rayo, Célula nos recuerda que el thrash metal en Guatemala sigue vivo, sigue latiendo con poder en cada riff, con cada grito. Ellos son testigos y son guerreros de una escena que nunca se rinde, que nunca baja la cabeza. ¿Por qué? Porque el metal en nuestra tierra arde para siempre. Que retumben las guitarras, que sangren las cuerdas y que el nombre de Célula quede marcado en la historia de rock nacional. Amigos, hasta pronto. Mil gracias. Vamos con música y seguimos en la siguiente clase el siguiente sábado. Gracias a todos. Gracias, Edgar. Gracias, Blanco. También para Pierre, que no nos pudo acompañar. Pierre, también un abrazo para él también. Vamos y hasta la siguiente clase.